En Marcos 11, Jesús entró en Jerusalén como rey humilde y enseñó que la fe verdadera puede mover montañas cuando va acompañada de oración y perdón. Hoy estamos en nuestro día 55 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, ayúdanos en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra, Señor. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en ella, danos sabiduría, Señor, que provenga de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Marcos 11. La entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice por qué hacen eso, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: Hosana, David, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. La higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Jesús echa a los mercaderes del templo. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. El poder de la fe. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. La autoridad de Jesús puesta en duda. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús les respondió:
Yo también les haré una pregunta, respóndanla y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero, ¿y si decimos de los hombres? Pero temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Jesús dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Para reflexionar. Si yo preguntara hoy, ¿qué esperas de Jesús? Tu respuesta sería, liberación de mis problemas o libertad de mi pecado. El pueblo de Jerusalén también tenía expectativas, pero su confusión los llevó de Lozana al crucifíquenlo. Marcos escribe para los judíos y la relevancia de los hechos con los que abre el capítulo 11 es tal que de hecho los cuatro evangelios narran la escena de Jesús entrando a Jerusalén sobre el asno. Y es que este era el cumplimiento de una profecía conocida por todos sobre la llegada del Mesías. Pero ellos entendían que el cumplimiento de la misma sería para darles liberación de la opresión de Roma. El pasaje de Zacarías 9:9 estaba en la mente de todos los que tendieron sus palmas y mantos para que Jesús pasara como un rey triunfante que venía sobre un asno. En aquellos días, entrar a Jerusalén sobre este animal era sinónimo de un rey pacífico, mientras que hacerlo en un caballo era símbolo de un rey guerrero. Puedo imaginar la multitud gritando con júbilo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Pero al decir Hosana, el pueblo reconocía que Jesús era el Mesías esperado, al que le decían con esta palabra, sálvanos, te rogamos, en medio de gritos de júbilo y adoración. Este es el mismo pueblo que más adelante veremos que grita, crucifíquenlo. Hoy también podemos caer en ese mismo error. Aplaudimos a Jesús cuando responde como queremos, pero lo cuestionamos cuando su voluntad nos incomoda. Nuestra fe debe estar basada en la verdad revelada en su palabra, no en nuestras emociones cambiantes. Él es el rey, aunque no cumpla nuestras expectativas personales. Esto nos muestra cómo en las emociones pueden ser tan variables y llegar a controlarnos. Del júbilo a la alegría, de reconocer a Jesús en ese momento como rey, esta multitud pasó a pedir su muerte y rechazarlo porque él no cumplía sus planes de liberación nacional. Jesús vino a liberarnos del pecado y darnos vida nueva, no a ser un rey terrenal que haría de Israel una nación independiente de los romanos. ¿Has considerado cuánto puedes ser influenciado por otros en tus convicciones? Nuestra fe es racional y las emociones la acompañan. Nuestra fe tiene sus convicciones en la palabra y este pueblo conocía las profecías acerca de este momento. Por eso, cada uno de los evangelistas relata este evento y creo que es una advertencia clara para nosotros de no dejarnos llevar por las emociones colectivas, sino ser gobernados por la palabra de Dios en nuestros corazones. Podemos ver que las emociones son importantes en nuestra adoración, pero debemos estar arraigados, cimentados en la verdad de su palabra. Recuerda que María se sentaba a los pies de Jesús a escucharlo hablar del reino de Dios. La palabra estaba atesorada en el corazón de ella y este acto fue un fruto de una adoración verdadera. En los versículos 15 al 18 encontramos una escena en la que Jesús echa del templo a aquellos que estaban aprovechándose de la aglomeración para hacer ahí sus negocios. Recordemos que Jesús vino a dar testimonio de la verdad, a mostrarnos el verdadero corazón de Dios y a enderezar todo lo que estaba torcido por el hombre, por lo que nos recuerda que la casa de Dios, el templo, fue creado principalmente para la oración, para buscar su rostro, para escuchar su voz, para abrir nuestros corazones a Él, para encontrarnos con Él.
En este capítulo también encontramos el relato de la higuera estéril. La higuera era frondosa, llena de hojas, pero sin frutos. Esto nos muestra que lo que verdaderamente importa es que nuestras vidas muestren fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y no solamente que consumamos muchos recursos y tengamos mucho conocimiento. En los versículos 20 al 26 se nos relata cuando los discípulos encontraron la higuera estéril que Jesús había maldecido el día anterior, muerta desde la raíz. La lección que él enseñó a sus discípulos fue que cuando oramos la palabra de Dios, su voluntad, su fe y su corazón limpio, Dios nos respalda con su misma palabra, actuará conforme a ella porque Él es fiel y verdadero. Matthew Henry dice en su comentario, y creo que el fruto es el tema que Jesús quiere transmitirnos en estos capítulos. Pasó en una ocasión cerca de una higuera sin fruto y la maldijo. Por esta causa la higuera se secó. Al preguntarle a los discípulos sobre esto, Jesús les habló de tener fe en Dios, de pedir con fe y de perdonar al orar. Ambas cosas son fruto de creer en Él verdaderamente. No guardar rencor, mostrar humildad, estar dispuesto a olvidar la ofensa. Es fruto de una nueva vida en Cristo. Nuestra naturaleza no produce estos frutos, solo una vida nueva en nuestro Señor. Santiago más adelante nos advierte que la verdadera fe es aquella que da frutos que muestran lo que creemos. No hacemos obras para ser salvos, sino que porque hemos creído, por esa fe que vive en nosotros, podemos dar frutos. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, dice Santiago 2:17. Ante la duda de los fariseos con la que este capítulo cierra en los versículos 27 al 33, es bueno para nuestra alma recordar que nuestros corazones son como una carta abierta delante de Dios. Al venir a su presencia con nuestras dudas y preguntas, examinemos el motivo y la actitud con la que las hacemos. Él es Dios y merece nuestra reverencia y total respeto. Para meditar, ¿te dejas llevar por tus emociones o estás centrado en la palabra de Dios? ¿Qué frutos espirituales pueden verse hoy claramente en tu vida? ¿Cómo te acercas a Jesús? ¿Con humildad y fe o con reservas y exigencias? Mucho que pensar. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 55. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.